Buenos días, ¿cómo están esta mañana? Una bendición, le doy gracias a Dios por darnos la vida, la salud, de poder tener otro día más de vida. Un hermoso día frío, estamos dándole gracias a Dios de que nos da la vida y podemos estar aquí con ustedes una vez más. Bueno, vamos a comenzar a retomar nuestro estudio en el libro de Tesalonicenses. Vamos a estar en la primera carta de los Tesalonicenses en el capítulo 5. Vamos a terminar y vamos a continuar con el capítulo, con la segunda carta. Ahorita vamos a continuar, vamos a llegar allí. Pero esta mañana quisiera comenzar en oración, como siempre, dándole gracias a Dios por la oportunidad de tener vida y salud y de poder platicar con ustedes. Si tienen, ustedes también, me encantaría si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que hemos estado estudiando, de lo que vamos a seguir estudiando en la escuela dominical. No se les olvide, todos los domingos vamos a seguir estudiando acerca de las diferentes celebraciones de fin de año y la actitud del cristiano acerca de ellas. Ya pasó el Halloween, ya pasó el Día de los Muertos, ya pasó el Día de Acción de Gracias. Como pasa el tiempo, ¿verdad? Sobre todo al final del año, parece que los días vuelan. Nos falta, por supuesto, la Navidad y el Año Nuevo. Y el Año Nuevo esperemos que sea un año mejor. Siempre con el optimismo, siempre esperando que el Señor nos bendiga, como siempre, y sin importar los retos, las pruebas, tribulaciones, que el Señor tenga placer darnos el año que entra. Sabemos y confiamos en su protección, su amor, su misericordia. Esperamos siempre que sea un mejor año, mejor que este año, 2020, que ha sido un año muy complicado, por decirlo de la mejor manera. Siempre agradeciéndole a Dios lo que ha hecho por nosotros, y esta mañana también que vamos a estar en oración. Pues orar por nuestros hermanos que están enfermos. Tenemos una larga lista de personas enfermas a causa de este virus, que ha tenido un gran repunte no tan solo aquí en el estado de California, sino en México también, el resto del país, aquí en Estados Unidos. Muchas personas están enfermas, muchas personas han sido hospitalizadas, amigos, conocidos, familiares, y oremos por ellos. Tomemos tiempo para orar por ellos, específicamente por nuestros conocidos. Yo quisiera mencionar a dos: al hermano Alex Cervantes, pastor de la iglesia Frugal Baptist, que está en la ciudad de Indio, California, y su hermano Ricardo Cervantes también. Los dos se encuentran enfermos debido al COVID, y oremos por ellos también. Pastores aquí alrededor de la área de nosotros aquí en Bakersfield, los que están enfermos, sus congregaciones, y por las congregaciones de los hermanos, porque yo sé que los hermanos en la congregación se preocupan, tienen son afligidos al pensar que su pastor, que su líder está enfermo o está aislado. También acordándonos del hermano Delgado, Ronaldo Delgado, en la área de Arkansas, y orar por él, que se recupere pronto. Él parece que ya está sintiendo mejor, que ya está saliendo de esta enfermedad. Pero pues oremos por ellos y oremos por nuestros seres queridos, a todos aquellos que estén siendo afectados por esta enfermedad. Que primeramente Dios, confiemos en nuestro Señor, va a haber una cura pronto, y mientras tanto, pues nosotros a seguir confiados, a seguir adelante, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, nos dice aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, siempre gozosos, estar siempre gozosos, siempre alegres. Debe ser la actitud del cristiano. Nosotros tenemos la de ganar, nosotros somos más que vencedores. Todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que aman al Señor. Todas estas promesas son reales, son firmes, son primordiales en la vida del cristiano. Nosotros lo vemos todos los días. Más, sin embargo, pasan estas circunstancias, y es cuando nosotros tenemos que regresar a nuestra fe, tenemos que regresar a la palabra de Dios, que allí vamos a encontrar la fuerza en las promesas del Señor para estos tiempos. Así que acerquémonos al trono de gracia esta mañana. Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Señor, por un día más de vida. Te doy gracias por un hermoso día que nos has dado el día de hoy.
Padre mío, 1 de diciembre del año 2020, mi Señor, te agradecemos la vida y la salud que nos has dado. Te pedimos, Padre Celestial, que no nos desampares, Padre mío. Te rogamos, Padre Celestial, que nos guíes, Padre mío, en todo momento. Ante nada, Padre Celestial, ante todo, llegamos ante ti humildemente pidiéndote por las necesidades físicas de nuestros hermanos. Te pido por los hermanos pastores que se encuentran enfermos aquí en California, en Arkansas, en México también, Padre Celestial, que están batallando con esta enfermedad. Por sus congregaciones, que les des ánimo, que les des fuerza. Y mi Señor, te pedimos por la sanación de ellos. Padre Celestial, sana nuestro país, sana nuestra tierra. Que llegue la cura pronto a nuestra tierra, Padre Celestial, y nos sanes de este flagelo, Padre Celestial. Confiando siempre en ti, Padre mío, que en medio de las tribulaciones siempre estás tú presente y no nos dejas y no nos desamparas. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Y si me acompaña, por favor, vamos a este pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y encontramos, por ejemplo, en los versículos 16, del versículo 16 hasta el versículo 18, encontramos estas actitudes que siempre tienen que estar en el creyente. Estas actitudes que el Señor quiere que estén en el creyente todo el tiempo, constantemente. Nos dice, estad siempre gozosos, que tiene que ver con nuestra actitud general. Gozosos en lo que somos, en lo que hacemos, en nuestra vida diaria. Orad sin cesar. Cuando miramos esta actitud, es algo que tiene que ser presente, constante en nuestras vidas. La oración, el levantarnos orando, el acostarnos orando, cuando el Señor nos pone este deseo en nuestro corazón, o incluso cuando no tenemos el deseo, incluso cuando no tenemos las ganas de hacer oración. Es por eso que estas cosas se deben de practicar. Esto debe ser una práctica, un hábito. Al estarlo practicando se convierte un hábito en nuestras vidas. Es automático, como cuando usted se levanta en la mañana y está enfrente de su espejo, está preparándose para empezar el día. Lo primero que hace automáticamente es buscar la pasta de dientes y el cepillo de dientes, peinarse, acomodarse, peinarse el pelo, acomodarse, vestirse. Esos son hábitos que ya están inculcados en nosotros por la práctica constante. Así debe de ser la actitud de estar gozosos, así debe ser la actitud de hacer oración. No estamos hablando de estar orando cada minuto, cada hora, cada día. Estamos hablando de una práctica constante en nuestras vidas, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Y al estar con estas actitudes, nos lleva a complacer al Señor. Déjale digo cómo. Gozando. Estad siempre gozosos, versículo 16, versículo 17, orad sin cesar. Y luego nos dice en el versículo 18, dad siempre gracias en todo. De lo que estábamos mencionando, lo que estábamos estudiando, el Día de Acción de Gracias que pasó hace unos cuantos días. Nosotros sabemos que tenemos que darle gracias a Dios todos los días de nuestras vidas, tan solo por el hecho de haber mandado a su Hijo Jesucristo que muriera por nosotros en la cruz, por cual motivo usted y yo tenemos vida eterna, pero por todas las bendiciones que nos da, todas las cosas, como dice la palabra de Dios, en todo. Dad gracias en todo, en los buenos momentos y en los malos momentos. Cuando es tiempo de pandemia y cuando no es tiempo de pandemia, nos acercamos y le pedimos y estamos de rodillas durante este tiempo de pandemia. Estos largos 8 meses del año 2020 que nosotros y el mundo entero estamos padeciendo este flagelo. Pero va a haber un tiempo que ya no va a ser así. Va a haber un tiempo en que va a pasar esto. Va a haber un tiempo en que nosotros vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver, híjole, qué año tan duro el 2020. Durante ese tiempo, cuando llegue el fin de esta pandemia, también tenemos que ser agradecidos. Estas cosas que tienen que ser constantes en nuestras vidas. Ser agradecidos en todo. Cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes. Es por eso que estas actitudes son muy importantes, que las practiquemos y tengamos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si basamos nuestra vida cristiana en nuestros sentimientos o cómo nos sentimos cada día, pues va a ser un sub y baja, va a ser una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo, emocionalmente y espiritualmente hablando. Y esto no nos da balance en nuestras vidas. El cristiano tiene que estar siempre gozoso, el cristiano tiene que orar constantemente, el cristiano tiene que darle gracias a Dios en todo el tiempo.
Esto lo hacemos por fe. Esto es lo que nos mantiene en la vida cristiana. Esto es lo que nos mantiene firmes. La práctica de las cosas que Dios quiere que hagamos nosotros en nuestras vidas. Hacerlas con fe, aunque no tengamos, aunque no nos sintamos con ánimo de hacerlo, aunque estemos tristes, aunque estemos sufriendo una penalidad. La vida cristiana no está basada en emociones, no está basada en cómo nos sentimos un día y cómo nos sentimos el otro. Está basada en la palabra de Dios, está basada en nuestra fe en Él, está basada en cosas firmes que no varían. Dios no varía, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Siempre. Su esencia, quién es Dios, no cambia. Sus palabras, sus mandamientos hacia nosotros no cambian. Jesucristo tampoco cambia. Su palabra no cambia. Tenemos esa confianza y podemos tener nuestra fe bien puesta en un ser todopoderoso que nos da la fortaleza para seguir adelante. Y aquí, en estos versículos, entendemos la razón por la cual tenemos que tener estas actitudes en nuestras vidas. El estar gozosos, el orar y el ser agradecidos en todo. ¿Por qué? Versículo 18. Porque esta es la voluntad de Dios. Usted quiere agradar a Dios, usted quiere hacer la voluntad de Dios, haga estas cosas. La palabra de Dios no es difícil de entender. Hay pasajes, hay libros que hablan, por ejemplo, de libros proféticos, libros de poesía, en el Antiguo Testamento sobre todo, en el Nuevo Testamento algunos, como por ejemplo el libro del Apocalipsis. Pero la palabra de Dios es clara para que usted y yo la entendamos. Dios quiere tener una relación fuerte, íntima, estrecha con usted. Él hace las cosas fáciles de entender para nosotros. Esta es la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios para nosotros a través de Jesucristo. Y luego de los versículos el 19, el 20, el 19, el 20 y el 21, encontramos varios aspectos. Encontramos dos cosas negativas y encontramos dos cosas positivas que nos hablan a nosotros acerca de que la vida cristiana tiene que ser balanceada. La vida cristiana, las prácticas en la iglesia tienen que ser balanceadas. Entonces encontramos en el versículo 19 que nos dice: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Cuando la palabra de Dios se refiere a esto, está hablando a algo que no debemos de hacer. No apaguéis el espíritu. Y luego nos dice también en el versículo 20, no menosprecéis las profecías. Dos negativos. Dos cosas que no debemos de hacer. Lo primero que nada es no apaguéis el espíritu. Y cuando miramos esto, no apaguéis al espíritu, se refiere, por ejemplo, a esta analogía que se usa en la palabra de Dios mucho. En el Espíritu Santo, cómo se refiere la palabra de Dios al Espíritu Santo. Acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y empezamos a leer, permítame tantito. Mateo capítulo 3 y en el versículo 11 nos dice la palabra de Dios. En el versículo 11 nos dice la palabra de Dios. En esta encontramos a Juan el Bautista bautizando en el Jordán, y luego hablando de nuestro Señor Jesucristo, y dice: yo a la verdad os bautizo en agua. Cuando se le pregunta, cuando van los discípulos, cuando va la gente y se acerca a ser bautizados por Juan el Bautista, él hablando del que va a venir después de él, que es más grande que él, da referencia a nuestro Señor Jesucristo. Él hace bautismo con agua. Juan el Bautista está bautizando con agua, pero él se refiere a lo que va a pasar cuando Jesucristo viene, cuando nuestra fe es depositada en él, y está haciendo referencias directas al ministerio de Jesucristo, su obra y lo que se va a cumplir con nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de su muerte, su muerte y su resurrección, y lo que pasa cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Está haciendo una profecía
acerca de la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, esta referencia al Espíritu Santo, esta analogía, se le compara al Espíritu Santo como un fuego, como una llamarada. Vemos esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando hablamos del milagro, del milagro de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, como llamaradas, como llamas de fuego que venían sobre los discípulos, este milagro del día del Pentecostés. Ahora, es por eso que la palabra de Dios dice en Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu, no lo apaguéis, no trates de apagar un fuego que hay dentro de ti. Y luego dice, y no menosprecéis la profecía. La profecía era en referencia a las palabras dichas en el nombre de Dios o de parte de Dios en una congregación, en un servicio. Estas dos cosas que no se deben de hacer. No se debe de apagar el espíritu y no se debe de menospreciar la palabra de Dios, las profecías hechas por alguna persona. Nosotros entendemos, hablando de este periodo muy importante de la iglesia cristiana, en los principios de la iglesia cristiana. Estamos hablando de un periodo de tiempo desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en específico, desde la venida del Espíritu Santo, del milagro en el día del Pentecostés. Desde entonces, en el libro de los Hechos, hasta la muerte del último apóstol. Desde la muerte, todo nos indica que fue Juan el último en fallecer, morir de todos los apóstoles. Eso es lo que se le llama el periodo de la iglesia apostólica. Y después de esto va a venir otro periodo de la iglesia, que es el periodo de la iglesia primitiva, que empieza cuando muere el último apóstol y continúa con el siglo II hasta el siglo III, sigue con los padres de la iglesia, que se le llama así a los discípulos de los apóstoles. Entonces esta primera etapa, la era apostólica, como se los dije, empieza en el libro de los Hechos, en la predicación de Pedro, la primera predicación en el día del Pentecostés, hasta que fallece el último apóstol, el apóstol Juan, y las últimas escrituras, las cartas de Juan, el Apocalipsis, probablemente del año 90 al 98 es cuando esto sucede. Este periodo de la época apostólica estaba marcado por diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Entendemos, por ejemplo, en la primera carta de los Corintios, del capítulo 12 al 14, específicamente Corintios capítulo 12, versículo 10, y el versículo 29, primera de Corintios capítulo 14 también, en los cuales se habla de los dones espirituales, y uno de ellos era la profecía, en el cual personas en la iglesia, en las congregaciones, Dios hablaba a través de ellos y se les daba un mensaje específico. Cuando miramos profecías, muchos nosotros nos quedamos con la imagen en el Antiguo Testamento de una persona que estaba diciendo algo que iba a pasar en el futuro. No necesariamente esto es así, ¿sí? Y sobre todo en el Nuevo Testamento, en esta época, en este periodo de la iglesia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual se miran estas manifestaciones, ¿sí? En el cual a través de diferentes personas, profetas y algunas mujeres, ¿sí? Esto es una realidad. Miramos esto, que los diferentes dones espirituales dados a diferentes personas. Por ejemplo, la iglesia, miramos esto en el libro de los Corintios, porque en la iglesia de los Corintios, Pablo está lidiando con el problema de que se está abusando de los dones espirituales, ¿sí? Aquí con los tesalonicenses parece que está pasando lo contrario. No se está abusando de los dones espirituales, se están apagando, se está restringiendo los dones espirituales. Tal vez, y nada más estamos especulando aquí, tal vez sea porque, como hemos estudiado antes, hemos visto antes, había llegado la enseñanza herética, la enseñanza errónea de que Jesucristo ya había venido,
que ya había sido la resurrección de los muertos, que ya había sido la resurrección general, cosa que no es cierto, no había pasado en ese tiempo y no ha pasado todavía, pero estaba ese problema en la iglesia de los tesalonicenses. El apóstol Pablo ha corregido y va a seguir corrigiendo esta herejía, y tal vez por eso los tesalonicenses estaban muy sospechosos, sospechaban mucho de cualquier persona que venía y decía: yo tengo una palabra del Señor, el Señor me ha dado una palabra y yo las quiero decir a ustedes. Tal vez porque ya habían llegado falsos maestros antes y les habían dicho algo que no era cierto, la resurrección. Tal vez por eso había desconfianza, tal vez. Pero el apóstol Pablo dice: no hagan esto, no apaguen el fuego en la iglesia, no apaguen el fuego del Espíritu Santo en ustedes, y no menosprecien a los que vengan a darles una palabra, a los que tengan ese don espiritual de la profecía, de decir algo de parte del Señor. Si el Señor les ha dado algo, no importa quién sea, a lo mejor no era una persona muy elocuente, a lo mejor no era una persona muy atractiva, a lo mejor era un hombre o una mujer no muy conocidos o no muy populares en la congregación, a lo mejor personas que se menospreciaban, pero eso al Señor no le importa cómo nos miremos, cómo seamos físicamente. Si el Señor nos quiere revelar algo, si el Señor nos quiere usar para su ministerio, si el Señor nos quiere usar para llevar la palabra de Dios, el Señor nos va a usar, ¿sí? El Señor no se fija en qué tan atractivos somos nosotros. El Señor se fija en qué tan dispuesto es nuestro corazón. Pero bueno, entendemos esta época. Entendemos que durante esta época había estas manifestaciones del Espíritu Santo. Abundaban estos dones espirituales, pero podemos ver que esto no duró por siglos y siglos. Vemos que estas manifestaciones del Espíritu Santo van pasando. Llega un momento en que ya no se miran, llega un momento en que ya no se habla de ellos. ¿Por qué? Por lo que les estaba diciendo hace unos minutos. Porque después, en la segunda etapa, que es la etapa de la iglesia primitiva o la etapa de los padres de la iglesia, en sus escritos, en sus cartas que se mandan entre ellos, en sus libros que escriben entre ellos, por ejemplo, Policarpo, que fue un estudiante, fue un discípulo del apóstol Juan, en sus cartas de él, en las cartas de otros padres de la iglesia, discípulos de otros apóstoles, no hay referencias o se refieren, hay pocos eventos en los cuales se mire este don de la profecía o el hablar en lenguas. Entendemos que la profecía, hacer profecía, el poder profetizar, el hablar en lenguas, eran manifestaciones que se usaron por cierto tiempo. Fueron reales. El Señor usó estos dones espirituales para promover el Evangelio, para llevar el Evangelio a todas partes, a diferentes razas, a diferentes grupos con diferentes idiomas. Entendemos esto, pero parece que disminuyen estos eventos hasta que ya llegamos al siglo III y ya no se habla nada de esto. Ya no, en los escritos de la iglesia ya no aparecen estas manifestaciones. El propósito por el cual pues ya se había cumplido. Primero que nada, los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento ya habían fallecido, ya habían hecho su obra, ya habían hecho su labor. Acordémonos que ellos son el piso, la primera fundación, basado sobre la roca, la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, y sobre ellos vienen los apóstoles, los pilares, pues, los pilares de esta fundación, de la edificación que es la iglesia, y después las diferentes etapas en el edificio. Pero ya había pasado el tiempo de los apóstoles, ya estaba completa la palabra de Dios, el canon de la iglesia ya se había completado ya para el primer siglo. Entonces ya los creyentes ya tenían la revelación completa de Dios, ya no había necesidad de seguir revelando cosas, de seguir revelando misterios que el Señor quería que la iglesia supiera en aquel tiempo. Hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos y no comprendemos, y no vamos a comprender hasta que estemos con Él o hasta que sea tiempo de darle cuentas a Él, hasta que Él regrese. Pero nosotros tenemos que entender que este tiempo ya había pasado, que ya se habían cumplido estas cosas. Entonces, es algo que la palabra de Dios nos dice entonces
que se practicaba, entendemos esto, y son cosas que no se deben de evitar, ¿tenemos algo para el día de hoy? Claro que sí, tenemos una aplicación para el día de hoy. Tenemos la aplicación para el día de hoy, es que nosotros como creyentes, la iglesia tiene que ser balanceada porque Dios quiere que usted y yo seamos balanceados. Hay cosas que no se deben de hacer. Aquí nos dan dos negativos. No apaguéis el espíritu y no menospreciéis la profecía. ¿Qué es lo que no quiere decir esto? Que la iglesia tiene que ser una iglesia viva, tiene que ser una iglesia activa, tiene que ser una iglesia que si estamos en las alabanzas, estamos alabando al Señor y el Espíritu Santo lo está llenándolo a usted, lo está guiándolo, usted está alabando al Señor y quiere levantar las manos, levante las manos. Usted quiere decir aleluya, diga aleluya. Usted quiere decir amén, diga amén. Durante el tiempo de las alabanzas, si ustedes estamos en un estudio bíblico, que llegaremos a estar en un estudio bíblico otra vez, mis hermanos, en el cual estaremos todos juntos, podremos tener preguntas y respuestas, podemos compartir la palabra de Dios y el Espíritu Santo le guía a usted y quiere compartir la palabra de Dios con los demás. Lo podemos hacer en un estudio bíblico, ¿verdad? Estas son cosas que no o la opinión de un hermano, la opinión de una hermana acerca de un asunto espiritual en la iglesia, algún asunto espiritual que se debe de discutir, y la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice que estas cosas no se deben de apagar. Eso es la aplicación para el día de hoy. En la profecía, de la misma manera, cosas que la palabra de Dios nos revela, el Espíritu Santo nos revela a través de la oración, a través de la predicación, que compartamos con los demás. La palabra de Dios dice que nos edifiquemos unos a los otros. Si el Espíritu Santo le habla a usted, le dice, ¿sabes qué? Háblale al pastor y dile, pastor, estoy orando por usted. Si el Espíritu Santo le habla a usted, la hermana, y le dice, hermana, habla a la hermana y pregunta cómo está, o comparta la palabra de Dios, o diga, ¿sabes qué? Estaba leyendo la palabra de Dios el día de hoy y esto es lo que el Espíritu Santo me ha revelado. Estas cosas tienen que estar en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, y no se deben de impedir. Tenemos allí los dos negativos. Ahora tenemos dos positivos en el versículo siguiente, en el versículo 20. Examinando todo. Todas estas cosas, estas manifestaciones, estas palabras, estas cosas se tienen que analizar, se tienen que examinar contra qué, contra lo que nos dice la palabra de Dios. Llega una idea, llega un pensamiento. Si es de Dios, va a ir de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios que ya tenemos. Dios no se contradice. El Espíritu Santo no contradice al Hijo y no contradice a Dios al Padre. En la Trinidad no se contradice. Las tres personas de la Trinidad no se contradicen. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo no se contradicen uno al otro. ¿Sí? Entonces estas manifestaciones, estas cosas se tienen que examinar. Dos cosas que no tenemos que hacer: apagar el espíritu y menospreciar la profecía. Una cosa que se tiene que hacer: examinar todo. Vemos dos negativos, un positivo. Ahorita vamos a ver el otro positivo en 2 minutos, en el próximo mensaje, que ya se nos está acabando el tiempo. Pero esto está para que pensemos, para que meditemos, para que estudiemos. Terminemos en oración esta mañana. Nos vemos en el próximo mensaje. Estén al pendiente de nosotros, de nuestros mensajes. Háganle like, suscríbanse a los videos, por favor, para que y pongan las notificaciones ahí, la campanita, para que puedan recibir estos videos. ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? En la caja de los comentarios tenemos nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico para que se comuniquen con nosotros. Una vez más, su amigo Pastor Francisco Vázquez, de la Iglesia Jesús el Buen Pastor en Bakersfield, California, les agradece su tiempo y terminemos en oración esta mañana. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu santa palabra. Yo te ruego que bendigas este mensaje, que sea poderoso y efectivo como tu santa palabra lo es. Y te ruego por todos aquellos, Padre Celestial, que están enfermos. Te ruego por la sanación de ellos. Y te ruego, Padre Celestial, que los bendigas, Padre mío, en el momento y en la hora, cuando sea tu voluntad que miren estos mensajes. Te damos gracias por todo esto y te pedimos, Padre Celestial, que nos reúnas una vez más, de acuerdo a tu santa voluntad, para poder continuar estudiando y leyendo tu santa palabra y compartiendo tu palabra con los demás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan muy buen día y que el Señor me los bendiga a todos.